Señoras y señores, el periodista Álvaro Martín denuncia irregularidades y presiones en la Comisión de Fiscalización por la crisis energética. Y es que en medio de una profunda crisis eléctrica que sometió al país a severos apagones de hasta 14 horas diarias con millonarias pérdidas económicas y de empleo, el periodista de investigación Álvaro Martín Espinosa compareció ante la Comisión de Fiscalización para exponer las presuntas irregularidades en la contratación de energía de emergencia. Durante su intervención, el comunicador reveló que acudió a la mesa legislativa a pesar de los riesgos e intimidaciones sufridas, denunciado haber sido objeto de presiones y amenazas y actos amedrentadores destinados a frenar su investigación y evitar su comparecencia, al punto de que su abogado no pudo acompañarlo durante la sesión. Miren ustedes hasta dónde llegó esto, ¿no? Es decir, la mafiafili. Esto es terrible, ecuatorianos. Que un periodista de investigación sea amedrentado. Hijo de la grandísima suerte, si pudiera decirte. Eso es perverso. Vamos a mirar. Comparezco a esta mesa de fiscalización a pesar de la preocupación, la inquietud, las advertencias de que no lo haga por el riesgo que se corre por opinar, y ni siquiera por opinar, sino por investigar casos de corrupción vinculados a la crisis eléctrica. Esta investigación periodística que empezó en noviembre de 2024 en el marco de la crisis eléctrica, que creo que todos tenemos conocimiento, que nos llevó al Ecuador a vivir apagones de hasta 14 horas, pérdidas millonarias, plazas de empleo perdidas y un permanente lucro cesante producto de esta crisis que penosamente no fue paliada por estas fallidas contrataciones de emergentes. He comparecido a esta mesa de fiscalización a pesar de las advertencias de mi entorno cercano de que no lo haga por el riesgo que se corre al exponer este caso. Debo decir también que yo he sido víctima de presiones, de objeto de amenazas y todo tipo de actos intimidatorios para que mi presencia aquí finalmente no se concrete, al punto de que mi abogado no pudo estar presente conmigo. Como todos recordarán, al igual que los dos contratos con Progen, forman parte de la declaratoria de emergencia promulgada por el entonces ministro de Energía encargado Roberto Luque en abril de 2024. Ahí se menciona que el 30 de abril de ese año, el señor Luque recibió en su despacho a los representantes de esa empresa, e incluso en ese correo se menciona que se agradecía la carta de intención que el entonces ministro habría emitido a favor de esa empresa. ¿Por qué es importante hacer ese contexto? Porque ese es precisamente el inicio de lo que fue después el proceso de contratación con ATM. En su testimonio, Espinosa detalló la cronología de las contrataciones iniciadas en noviembre de 2024, tras la declaratoria de emergencia promulgada en abril de ese año por el entonces ministro encargado Roberto Luque. Roberto Luque, ¿le suena ese nombre? El periodista señaló que Luque emitió una carta de intención a favor de la empresa Progen tras sostener reuniones con sus representantes. Posteriormente, bajo la gestión del ministro Antonio Goncalves y del gerente de Select Fabián Calero, se concretó el 9 de agosto un contrato por 89 millones de dólares con una firma uruguaya, ATM, una entidad que carecía de credenciales y que había sido constituida apenas meses antes con un capital social de poco más de $200. Tú te puedes imaginar en semejante cantidad de billete que se va a adjudicar una empresa de $200 formada. Puta madre, ¿cómo nos ven las? Por Dios. Sigamos viendo la segunda parte. Posteriormente, vamos hasta el 9 de agosto. Muy importante también aclarar este punto. La empresa uruguaya, ATM, que no tenía ninguna credencial y no existía sino hasta abril de ese año, porque fue constituida meses antes de la firma del contrato de 89 millones de dólares con un capital de algo más de $200. Al 9 de agosto ya se firma el contrato en el periodo del señor Antonio Goncalves ya como ministro de Energía y con el señor Calero como gerente general de Select de la época. Después de eso, el contrato sufre algunas modificaciones a través de dos adendas que son firmadas para flexibilizar el esquema de pagos a través de algunos cambios que se hacen al esquema de los hitos contractuales que condicionan justamente los pagos a la empresa. Entonces, una primera adenda se firma en septiembre de 2024 para justamente facilitar el pago
de un primer abono equivalente al 65% del valor del contrato. Ese abono se realizó el 10 de octubre, exactamente, un día después de que la señora Inés Manzano asumió funciones como ministra de Energía encargada. Ella llegó a esa cartera de Estado el 9 de octubre tras la salida de Antonio González, y ese abono asciende a 53,9 millones de dólares. La denuncia profundizó en las modificaciones contractuales posteriores, mediante las cuales se firmaron 2 adendas para flexibilizar las condiciones y acelerar los desembolsos a favor de la proveedora. El primer ajuste, suscrito en septiembre de 2024, permitió un anticipo equivalente al 65% del valor total del contrato. Para ahí. Y ya se decía que eso no servía. Sin embargo, dieron la plata. Este desembolso, por una cifra de 53,9 millones de dólares, se concretó el 10 de octubre, un día después de que Inés Manzano asumiera la titularidad del Ministerio de Energía tras la salida de Goncalves. Estas revelaciones en la Asamblea Nacional reavivan las exigencias de transparencia y responsabilidad política sobre la gestión pública durante la emergencia energética. Y les quiero decir, bien por esas investigaciones, porque igual quieren y como no quisieran callar al periodista. Y es que hoy el periodismo está entre que podría y no podría decir alguna cosa, porque todo es amenaza. Álvaro Martín Espinosa, en su comparecencia y durante su intervención, reveló que acudió a la mesa legislativa a pesar de los riesgos e intimidaciones sufridas, denunciando haber sido objeto de presiones, amenazas y actos amedrentadores destinados a frenar su investigación y evitar su comparecencia, al punto de que hasta su propio abogado no pudo acompañarlo durante la sesión. ¡Qué grave, señores lilas! ¡Qué grave lo que denuncia el periodista! Nuestra solidaridad contigo, Álvaro. Un abrazo fuerte. Y aquí estaremos impulsando a la gente que hace periodismo de investigación, siempre desde la mira de la verdad. Un abrazo a todos. Gracias por estar. Miembro oro, miembro plata, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Y también a los medios que permiten que nosotros tomemos esta comunicación para expandirla. Gracias por estar juntos. En YouTube, Hechos Ecuador, dice la verdad. Ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.